Oaxaca es un estado que la mayoría cree conocer. Te dicen Monte Albán, te dicen hierve el agua, te dicen el mezcalito y el mole negro, y con eso ya se sienten expertos. Pero debajo de esas postales bonitas que salen en las revistas, existe otro Oaxaca, uno que no aparece en los folletos, uno que se esconde entre montañas, bajo el agua de las presas, dentro de conventos que nunca se terminaron y en minas que se tragaron pueblos enteros. Son lugares que parecen sacados de una película, pero que están ahí, bien plantados en la tierra oaxaqueña, esperando a que alguien se atreva a contarlos. Y hoy ese alguien soy yo, porque aquí te traigo 17 sitios secretos de Oaxaca que la mayoría no conoce ni imagina que existen. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 17. El Templo Fantasma de Jalapa del Marqués. Vamos a empezar con uno que parece inventado pero que es tan real como el calor del istmo. En el municipio de Santa María Jalapa del Marqués, en plena región del istmo de Tehuantepec, hay un templo dominico del siglo XVI que aparece y desaparece según le da la gana a la naturaleza. No es magia, no es brujería, es la presa Presidente Benito Juárez, que se construyó en 1961 y que para llenarse necesitó tragarse el pueblo entero, así como lo oyes. El gobierno federal, durante la gestión de Adolfo López Mateos, decidió que ahí se iba a construir una presa, aprovechando el caudal de los ríos Tehuantepec y Tequisistlán, y para eso reubicaron a toda la población a las orillas de la carretera federal Cristóbal Colón. La presa se llenó con 947 hectómetros cúbicos de agua y sepultó todo lo que había sido Jalapa Viejo, que así le llaman ahora los lugareños al pueblo original. Todo quedó bajo el agua, las casas, las calles, la plaza, el mercado, todo menos una cosa: el templo que los frailes dominicos habían levantado entre los años 1550 y 1600, una construcción tan robusta y tan bien hecha que ni el agua pudo con ella. Cada año, cuando llega la temporada de sequía y el nivel de la presa baja, el templo empieza a asomar. Primero se ven las dos cúpulas, como dos cabezas calvas que salen del espejo de agua. Luego aparecen los muros con sus columnas labradas, y al final emergen las bóvedas de la entrada. Cuando el agua se retira por completo, la estructura se ve espectacular, con sus paredes de cantera cubiertas de limo y sus arcos resistiendo el paso de los siglos. En su época, fue considerado uno de los templos más hermosos de toda la zona zapoteca, y viéndolo ahí, de pie entre el lodo y el silencio, uno entiende por qué. En los últimos años, las sequías han sido tan intensas que la presa ha llegado a perder hasta el 75% de su nivel, dejando al descubierto no solo el templo, sino también los cimientos de lo que fue el centro del pueblo. Algunos pescadores se han convertido en guías improvisados y cobran alrededor de 500 pesos por llevar a los curiosos en lancha hasta las ruinas. Jalapa del Marqués fue conocido como el Granero del Istmo, un lugar próspero y lleno de vida, y ahora sus habitantes miran cómo su viejo pueblo emerge del agua como un recordatorio de lo que les quitaron en nombre del progreso. Número 16. La Fortaleza de Giengola. A unos 14 kilómetros al noroeste de Tehuantepec, escondida entre la vegetación de un cerro que lleva su mismo nombre, hay una ciudad entera que la mayoría de los mexicanos desconoce. Se llama Giengola, que en zapoteco del Istmo significa piedra grande, y durante siglos se pensó que era simplemente una fortaleza militar donde los zapotecas se habían atrincherado para resistir a los aztecas. Pero las investigaciones más recientes, realizadas con tecnología LIDAR por el Dr. Pedro Guillermo Ramón Celis, de la Universidad McGill en Canadá, revelaron algo mucho más impresionante. Giengola no era solo una fortaleza, era una ciudad completa de 360 hectáreas, con más de 1,100 edificaciones, 4 kilómetros de murallas defensivas, una red de caminos internos y un trazado urbano perfectamente organizado con templos, juegos de pelota, barrios separados para nobles y plebeyos y hasta estanques artificiales. Todo eso estaba oculto bajo un denso dosel de árboles que impedía verlo desde el suelo. El escaneo aéreo con láser lo reveló todo en apenas 2 horas, algo que a pie habría tomado décadas. La historia oficial cuenta que el rey zapoteca Cosijoesa utilizó Giengola como bastión para resistir el asedio del tlatoani azteca Ahuizotl en 1497. Los mexicas, que buscaban controlar las rutas comerciales hacia el Soconusco y Guatemala, sitiaron la fortaleza durante 7 meses sin lograr tomarla. Al final, el conflicto se resolvió con un pacto matrimonial en el que la hija del emperador mexica se casó con Cosijopí, el hijo de Cosijoesa. Pero lo que ahora sabemos es que esa resistencia no fue obra de un puñado de soldados atrincherados, sino de una ciudad entera, bien planificada, con infraestructura para sostener a miles de personas durante un asedio prolongado.
Las evidencias sugieren que Giengola fue abandonada justo antes de la llegada de los españoles. Para llegar hay que tomar la carretera federal 190 rumbo al Istmo, buscar la desviación en el paraje Las Tejas y desde ahí caminar aproximadamente 1 hora cerro arriba. No hay señalización turística, no hay taquilla, no hay restaurante, solo piedras, silencio y la sombra de una civilización que los libros de texto apenas mencionan. Número 15. El exconvento inconcluso de Cuilapam. A 10 kilómetros de la capital oaxaqueña, en el municipio de Cuilapam de Guerrero, se levanta uno de los edificios más extraños de toda la arquitectura colonial mexicana. Es el exconvento de Santiago Apóstol, una construcción del siglo XVI que los frailes dominicos comenzaron a edificar alrededor de 1530 y que nunca, jamás, lograron terminar. El templo principal tiene planta basilical de 3 naves separadas por arcadas labradas en cantera verde, con motivos geométricos tallados por artesanos indígenas, pero no tiene techo, nunca lo tuvo. Las columnas se elevan hacia el cielo sin que nada las cubra, los arcos enmarcan el vacío y la luz del sol entra sin obstáculo alguno, creando un efecto que resulta a la vez hermoso y perturbador. La leyenda local dice que fue el diablo quien construyó el convento en una sola noche, pero que el gallo cantó antes de que pudiera terminarlo, y por eso quedó así. La realidad histórica es menos dramática, pero igual de interesante. Cuando los dominicos llegaron a Cuilapam en 1535, la población local era de entre 35,000 y 40,000 adultos, la mayoría mixtecos con una minoría zapoteca. Había mano de obra de sobra para levantar un monumento colosal. Pero entre 1560 y 1595, las epidemias de viruela, sarampión, tifo e influenza redujeron la población en un 90%. De pronto no había quien pusiera las piedras. Además, la Real Audiencia de México consideró que la obra era demasiado suntuosa para una orden mendicante y que no correspondía a las necesidades del momento, así que cortó el financiamiento. Los fondos se redirigieron al convento de Santo Domingo de Guzmán en la capital, que sí se terminó y hoy es una de las joyas arquitectónicas de Oaxaca. Pero el convento de Cuilapam tiene algo que el de Santo Domingo no puede ofrecer, y es precisamente su condición de ruina magnífica, de grandeza interrumpida, de sueño a medio construir. En una de las celdas de ese convento inacabado fue encerrado Vicente Guerrero, segundo presidente de México y héroe de la independencia, antes de ser fusilado el 14 de febrero de 1831. El lugar donde cayó está marcado en el patio trasero, y la ironía de que un prócer de la patria muriera en un edificio que nadie pudo completar dice mucho sobre la historia de este país. Número 14. El pueblo minero de Natividad. En la Sierra Juárez, a unos 75 kilómetros de la capital oaxaqueña por la carretera que va hacia Tuxtepec, hay un pueblo que alguna vez tuvo 10,000 habitantes, casinos, cancha de tenis, frontón, campo de fútbol profesional y un hospital con equipamiento que muchas ciudades medianas envidiarían. Se llama Natividad, o más formalmente el Mineral de la Natividad, y su historia está atada a la compañía minera Natividad y anexas, una empresa que comenzó operaciones entre 1770 y 1780 y que durante más de 2 siglos extrajo oro, plata, plomo y zinc de las entrañas de la sierra. En su época de mayor auge, la mina empleaba a 1,200 personas que llegaban de todos los rincones de la región, de Capulalpam de Méndez, de Xiacuí, del sector Soogocho, e incluso de estados mineros como Zacatecas, Hidalgo y Guanajuato. El pueblo se convirtió en una pequeña metrópoli serrana con todo lo que eso implica. Pero la minería es así, te da todo y después te lo quita. A medida que las vetas se fueron agotando y los conflictos ambientales se multiplicaron, la población fue cayendo hasta quedar en apenas 500 habitantes. Los 50 kilómetros de túneles y socavones que la empresa perforó devastaron manantiales, contaminaron ríos y secaron pozos en las comunidades vecinas. Capulalpam de Méndez, que paradójicamente fue un pueblo minero y ahora se ha convertido en el principal opositor de la minería en la zona, ha denunciado durante años los daños ambientales. Hoy Natividad tiene un museo comunitario donde se exhiben piezas de la antigua maquinaria minera, la indumentaria que usaban los trabajadores, los carros que servían para transportar mineral por los socavones y las conchas de roca de las que se extraían los metales. Los orfebres locales, herederos de esa tradición metalúrgica, siguen trabajando el oro y la plata con una destreza que les ha ganado fama en toda la región. Caminar por Natividad es como recorrer un escenario que se quedó montado después de que los actores se fueron. Los edificios de la compañía siguen en pie, y en las calles empedradas todavía se respira el eco de una prosperidad que se fue por los socavones. Número 13. La zona arqueológica de Huijazú.
a medio camino entre la capital oaxaqueña y el pueblo de Santiago Suchilquitongo, sobre un cerro que los lugareños llaman el Cerro de la Campana, hay una zona arqueológica que recibe el nombre oficial de Huillazú, pero que localmente se conoce por la leyenda de que en alguno de sus edificios se encuentra enterrada una campana de oro. Las cartas geográficas le asignan al lugar el nombre de Cerro de la Cantera, porque actualmente se extrae piedra cantera de color rosado de los yacimientos que hay en sus laderas, lo cual ya de por sí resulta un contraste brutal, una zona arqueológica prehispánica conviviendo con una cantera moderna. Huillazú funcionó como una ciudad satélite de Monte Albán, y en ella se han encontrado estructuras arquitectónicas que rodean lo que los arqueólogos denominan la Plaza A, además de la Casa de Oriente, la Casa de los Altares y otras edificaciones que enmarcan terrazas y miradores orientados directamente hacia Monte Albán. La cancha de juego de pelota más grande del sitio cuenta con nichos en cada una de las esquinas que probablemente servían como repositorios de ofrendas rituales. Lo fascinante de Huillazú es que su tumba principal, la tumba 1, está decorada con pinturas murales que representan figuras de sacerdotes y deidades zapotecas con una policromía que se ha conservado de manera extraordinaria a pesar de los siglos. Pero a diferencia de Monte Albán, donde los autobuses turísticos llegan cada hora, aquí puedes pasar una mañana entera sin cruzarte con otro visitante. El acceso es por un camino de terracería que sale desde Suchilquitongo y que no tiene más señalización que un letrero discreto del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si te gusta la arqueología de verdad, la que se hace en silencio y sin multitudes, este es tu lugar. Número 12. La Escondida de Totolapa. En algún punto del camino entre los valles centrales y la Sierra Sur, en el municipio de Totolapa, existe un pueblo que lleva un nombre que lo dice todo, La Escondida. Y sí, está tan escondido que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas comerciales. Es un caserío completamente abandonado al que solo se puede llegar por caminos de terracería que se vuelven intransitables en temporada de lluvias. Las casas de adobe y teja siguen en pie, con sus paredes agrietadas, sus puertas abiertas al vacío y sus patios invadidos por la vegetación. No hay electricidad, no hay agua corriente, no hay señal de teléfono. Lo que hay es un silencio tan profundo que, según cuentan los pocos aventureros que han llegado hasta ahí, a veces se escuchan ruidos que no se pueden explicar. Las razones del abandono son las de siempre en la Oaxaca rural: la migración, la falta de servicios, la lejanía de cualquier centro urbano con oportunidades de empleo. Las familias que vivían ahí fueron saliendo una por una hasta que no quedó nadie. Las milpas se secaron, los animales de corral desaparecieron y la Escondida se convirtió en lo que siempre sugirió su nombre, un lugar oculto del mundo, solo que ahora ni siquiera tiene habitantes que la escondan. Lo interesante es que las construcciones conservan elementos arquitectónicos que mezclan técnicas indígenas con influencias coloniales, muros de adobe con cimientos de piedra, techos de teja de barro cocido y patios interiores con pozos de agua que alguna vez fueron el centro de la vida doméstica. Es un museo involuntario de la vida rural oaxaqueña del siglo XIX y principios del XX, congelado en el tiempo por el simple hecho de que nadie se molestó en demolerlo ni en reconstruirlo. Número 11. La zona arqueológica del Ambitieco. En el valle de Tlacolula, muy cerca de la carretera que va hacia Mitla, hay un sitio arqueológico cuyo nombre ya de por sí resulta intrigante. Lambitieco es una corrupción zapoteca de la palabra alambique y se refiere a los hornos donde los antiguos habitantes servían agua salada para producir sal. La palabra completa se traduce como montículos de alambique, lo cual da una idea bastante clara de lo que era este lugar, un centro de producción de sal que durante siglos fue considerado una ciudad importante dentro del mercado zapoteca. Los vestigios descubiertos indican que la ocupación se dio entre los años 600 a.C. y 800 después de Cristo, con su máximo apogeo entre los años 700 y 750 de nuestra era, justo en coincidencia con el paulatino abandono de Monte Albán. Cuando la gran capital zapoteca empezó a declinar, Lambitieco vivió su momento de gloria. Entre sus estructuras más notables, hay dos mascarones de estuco que representan a una pareja de gobernantes zapotecas con un nivel de detalle que resulta casi fotográfico: las arrugas de la piel, los adornos en las orejas, las expresiones faciales. Son piezas únicas en toda Mesoamérica, y están ahí, a la intemperie, protegidas apenas por un techo de lámina que el Instituto Nacional de Antropología e Historia instaló hace años. A pesar de su importancia arqueológica, Lambitieco no aparece en casi ninguna guía turística comercial. La entrada cuesta una cantidad simbólica y muchas veces no hay ni quien la cobre. Es uno de esos lugares donde la historia te sale al paso sin pedirte permiso y sin cobrarte de más.
Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 10. El acueducto colonial de San Felipe del Agua. En la comunidad de San Felipe del Agua, al norte de la capital oaxaqueña, sobreviven los restos de un acueducto colonial que en su momento fue una obra de ingeniería hidráulica fundamental para el abastecimiento de agua de la ciudad. Construido durante el periodo virreinal, el acueducto captaba agua de los manantiales de la sierra y la conducía por una serie de arcos y canales hasta el centro de la ciudad de Oaxaca. Durante siglos cumplió su función sin problema alguno, pero la expansión urbana, la modernización del sistema de agua potable y el simple paso del tiempo lo fueron dejando en desuso. Hoy quedan tramos dispersos entre las calles y terrenos de San Felipe, algunos integrados a las bardas de propiedades privadas, otros asomando entre la maleza de terrenos baldíos. Los arcos de cantera verde, que en su momento eran una demostración del poderío técnico colonial, ahora parecen fragmentos de un sueño interrumpido. Lo más curioso es que la comunidad ha ido creciendo alrededor de los restos del acueducto de tal manera que algunos tramos quedaron literalmente dentro de casas y patios particulares. Hay familias que tienen un arco del siglo XVIII en su jardín y lo usan para colgar la ropa o para sostener una enredadera. La coexistencia entre lo cotidiano y lo monumental es tan natural que los propios habitantes ya ni lo notan. No hay visitas guiadas, no hay museo de sitio. El acueducto simplemente está ahí, formando parte del paisaje como si fuera un árbol viejo, algo que siempre estuvo y que nadie se cuestiona. Número 9. Las tumbas pintadas de Saachila. Saachila queda a unos 18 kilómetros al suroeste de la capital oaxaqueña y fue nada más y nada menos que la última capital del poderío zapoteco antes de la conquista española. Su nombre en zapoteco puede significar primera hija, o caminar, o nube, o incluso nosotros, según la interpretación que se le dé. Lo que sí es seguro es que Saachila era el centro del poder cuando los mixtecas empezaron a expandirse y a presionar a los zapotecas por el control de los valles. El sitio arqueológico está parcialmente debajo del pueblo moderno, lo que ha impedido excavaciones a gran escala, pero lo que se ha descubierto es suficiente para dejar con la boca abierta al más escéptico. Las tumbas 1 y 2 son cámaras subterráneas decoradas con tallas de estilo mixteco que representan búhos, tortugas y serpientes con un nivel de detalle que rara vez se ha encontrado en otro lugar de Mesoamérica. En la tumba 1 se hallaron ofrendas funerarias que incluían joyas de oro finamente trabajadas, huesos tallados con escenas narrativas y vasijas policromadas. Todo eso confirma que, para la época de la conquista, Saachila ya estaba bajo influencia mixteca, lo cual plantea preguntas fascinantes sobre cómo se produjo la transición del poder entre las dos culturas. El pueblo en sí merece una visita independientemente de las ruinas, sobre todo los jueves, cuando se instala uno de los mejores mercados de los valles oaxaqueños, con productos locales, comida regional y artesanías que no encontrarás en las tiendas del centro de Oaxaca. La combinación de mercado y tumbas prehispánicas hace de Saachila una experiencia que pocas guías turísticas recomiendan, pero que cualquier viajero serio debería incluir. Número 8. Los vestigios del ferrocarril del Istmo. Hubo un tiempo en que el Istmo de Tehuantepec tuvo un ferrocarril que conectaba el Pacífico con el Atlántico y que fue considerado una de las obras de infraestructura más ambiciosas del México del siglo XIX. La idea era crear una ruta interoceánica que compitiera con el Canal de Panamá, aprovechando que el Istmo es la parte más angosta de México. El ferrocarril se inauguró en 1894 durante el Porfiriato y durante un breve periodo fue una pieza clave del comercio internacional. Pero la apertura del Canal de Panamá en 1914 le quitó toda razón de ser, y el ferrocarril fue cayendo en el abandono. Hoy, a lo largo de la ruta original, quedan estaciones fantasmales con sus andenes cubiertos de hierba, puentes de hierro oxidado que cruzan ríos y barrancos, y tramos de vía donde los rieles asoman entre la vegetación tropical como huesos de un animal prehistórico. Algunas de las estaciones conservan su arquitectura porfiriana casi intacta, con techos de lámina acanalada y ventanas de madera. En ciertos tramos, las comunidades locales han reutilizado los rieles como material de construcción, así que puedes encontrar casas cuyas vigas son rieles de tren del siglo XIX. Es un patrimonio industrial que se desvanece un poco cada año y que nadie parece tener prisa por preservar. Número 7. El Observatorio Prehispánico de Monte Albán que nadie visita. Todo el mundo que va a Monte Albán recorre la Gran Plaza, sube a las plataformas y se toma la foto de rigor. Pero casi nadie se desvía hacia la estructura conocida como el Edificio J, y los que lo hacen rara vez entienden lo que están viendo. El Edificio J es una construcción con forma de punta de flecha que está orientada en un ángulo completamente distinto al de todos los demás edificios de la plaza.
Mientras el resto de Monte Albán sigue un eje norte-sur bastante regular, el edificio J apunta hacia el suroeste con una desviación de unos 45 grados. Los arqueólogos han determinado que esta orientación no es casualidad. El edificio fue diseñado como un observatorio astronómico que permitía registrar el paso cenital del Sol, un evento que en la latitud de Oaxaca ocurre 2 veces al año y que era fundamental para el calendario agrícola zapoteco. En las paredes interiores del edificio hay losas grabadas con lo que se conoce como las lápidas de conquista, representaciones de pueblos sometidos por Monte Albán que incluyen glifos con nombres de lugar y figuras humanas en posiciones que sugieren rendición o sacrificio. Es decir, el observatorio no solo servía para medir el tiempo, sino también para registrar las victorias militares del Estado zapoteca. La combinación de astronomía y propaganda política en un mismo edificio resulta fascinante y dice mucho sobre cómo los zapotecas entendían la relación entre el cielo y el poder terrenal. El edificio J lleva siglos ahí, en medio de la gran plaza, a la vista de todos, pero la inmensa mayoría de los visitantes pasan de largo porque nadie les explica qué es ni por qué importa. Número 6. La ex hacienda Guadalupe en el Valle de Tlacolula. En los campos agrícolas de San Jerónimo Tlacochahuaya, a unos 30 minutos del centro de Oaxaca, hay una hacienda colonial del siglo XVIII que estuvo abandonada durante décadas antes de que un par de extranjeros la rescataran de la ruina. La ex hacienda Guadalupe fue construida en algún momento entre 1700 y 1800, cuando la región del Valle de Tlacolula ya era un importante centro de producción agrícola. Sus muros de piedra, de 1 metro de espesor, resistieron terremotos, revoluciones y guerras, pero no pudieron resistir el abandono. Después de la Revolución Mexicana y el reparto agrario, la hacienda perdió su función económica y fue quedando vacía hasta convertirse en un cascarón habitado solo por lagartijas y recuerdos. Lo interesante es que durante los años de abandono, la estructura prácticamente no fue saqueada ni vandalizada, algo raro en México donde las haciendas abandonadas suelen terminar desmanteladas piedra por piedra. Los muros conservaron sus acabados originales, los pisos de cemento mantuvieron los patrones decorativos del siglo XIX y hasta las chimeneas siguieron funcionales. Cuando los nuevos propietarios llegaron y empezaron la restauración, los obreros reportaron sentir la presencia de un antiguo habitante, algo tan recurrente que decidieron dejar siempre una silla libre para el dueño, como le llaman al fantasma de la hacienda. Número 5. La Capilla Abierta de Tepozcolula. En la región de la Mixteca Alta, a unas 3 horas de la capital oaxaqueña, el pueblo de San Pedro y San Pablo Tepozcolula guarda una de las construcciones religiosas más extraordinarias y menos conocidas de todo México. Se trata de la Capilla Abierta, una estructura del siglo XVI que los dominicos diseñaron para poder celebrar misa al aire libre frente a miles de indígenas mixtecos que no cabían dentro de un templo convencional. La capilla tiene una bóveda de nervaduras góticas que se abre hacia una explanada donde podían congregarse entre 5,000 y 10,000 personas, un anfiteatro religioso a cielo abierto que no tiene equivalente en ningún otro lugar de América Latina. Los dominicos entendieron algo que muchos arquitectos modernos todavía no captan, que a veces la mejor manera de llenar un espacio es dejarlo abierto. La capilla fue restaurada hace algunos años por el gobierno federal y su estado de conservación es notable, con los nervios de la bóveda perfectamente definidos y las columnas de cantera sosteniendo el peso de 5 siglos de historia. Tepozcolula en sí misma es una joya de la arquitectura colonial mixteca, con un convento que forma parte de la ruta dominica de Oaxaca. Pero mientras que Yanguitlán, sobre la carretera principal, recibe visitantes constantes, Tepozcolula queda más apartada y la Capilla Abierta rara vez tiene más de un puñado de personas admirándola. Número 4. Las Grutas de San Sebastián. En el municipio de San Sebastián de las Grutas, al sur de los valles centrales, hay un sistema de cavernas subterráneas que se extiende durante cientos de metros bajo la superficie del terreno y que durante décadas fue utilizado como espacio ceremonial por las comunidades zapotecas de la región. Las grutas tienen formaciones de estalactitas y estalagmitas que han tardado miles de años en formarse, con colores que van del blanco lechoso al ocre oscuro, pasando por tonos verdosos que se deben a la presencia de minerite de cobre en la roca. Algunas de las cámaras tienen techos de más de 20 metros de altura y paredes cubiertas de formaciones que parecen cortinas de piedra, cascadas congeladas en el tiempo, órganos de catedral hechos de mineral. Las comunidades locales han habilitado un recorrido turístico que incluye iluminación básica y guías que conocen las grutas como la palma de su mano, pero la infraestructura es mínima comparada con lo que ofrecen las grutas comerciales de otros estados. No hay tirolesas, no hay shows de luz y sonido, no hay tiendas de souvenirs. Lo que hay es la roca desnuda,
el goteo constante del agua y la sensación de estar dentro de algo vivo que respira lentamente. El municipio se encuentra a unas 2 horas de la capital oaxaqueña y la visita completa dura entre 1 y 2 horas dependiendo de qué tan profundo quieras adentrarte. El costo de la entrada es de apenas unas decenas de pesos. Número 3. La zona arqueológica de Dainzú. Sobre la carretera que va de la capital oaxaqueña hacia Tlacolula, medio escondida entre los campos de cultivo, está la zona arqueológica de Dainzú, un sitio que contiene algo que no se encuentra en ningún otro lugar de Mesoamérica. En la base de una de sus estructuras principales hay una serie de bajorrelieves que representan a jugadores de pelota en plena acción con sus protecciones corporales, sus cascos, sus rodilleras y las pelotas de hule que usaban en el juego ritual. Son representaciones dinámicas, llenas de movimiento, que muestran posturas de lanzamiento, de recepción y de impacto, como si alguien hubiera congelado una jugada en la piedra hace más de 2000 años. Los arqueólogos datan estas esculturas en el período preclásico tardío, alrededor del 300 a.C., lo que las convierte en algunas de las representaciones más antiguas del juego de pelota en toda Mesoamérica. Dainzú también tiene una tumba con pinturas murales que representan figuras humanas con elaborados tocados y vestimentas ceremoniales, similares a las que se encuentran en Monte Albán, pero con un estilo propio que sugiere cierta independencia cultural. El sitio está abierto al público, pero recibe una fracción mínima de los visitantes que van a Mitla o Monte Albán. Es precisamente esa soledad lo que hace de Dainzú una experiencia tan especial, porque puedes pararte frente a los bajorrelieves de los jugadores de pelota y contemplarlos con la misma intimidad que tuvo el arqueólogo que los descubrió. Número 2. Los jales mineros de Tabiche. Al sur de los valles centrales, en la región que lleva el nombre de Tabiche-Miahuatlán, hay una serie de montañas artificiales que no son montañas, sino acumulaciones de desechos mineros, los famosos jales, que la actividad de extracción de oro y plata fue dejando durante siglos. La región de Tabiche fue uno de los distritos mineros más productivos de Oaxaca durante el virreinato y parte del siglo XIX, y las operaciones dejaron como herencia no solo socavones abandonados que se adentran en la montaña durante cientos de metros, sino también estos cerros artificiales de material procesado que alteraron permanentemente la topografía del lugar. Algunas de las bocaminas todavía son visibles desde los caminos rurales, aberturas oscuras en la ladera de los cerros que invitan a la exploración, pero que también representan un peligro real por el riesgo de derrumbes y la posible presencia de gases tóxicos acumulados. Las comunidades que viven cerca de los jales han aprendido a convivir con ellos, pero también saben que esos cerros artificiales contienen residuos de metales pesados que con la lluvia se filtran hacia los acuíferos subterráneos. Es un paisaje industrial abandonado que nadie reconoce como tal, porque la vegetación ha ido cubriendo los jales hasta hacerlos parecer colinas naturales. Solo cuando te acercas y notas que la tierra tiene un color grisáceo poco natural o que la vegetación crece de manera irregular, te das cuenta de que estás caminando sobre los restos de una industria que extrajo riqueza del subsuelo y dejó el problema en la superficie. Número 1. La Basílica de la Soledad y su cripta, olvidada. Y llegamos al número 1. Y para cerrar esta lista me quedo en la propia capital oaxaqueña, porque resulta que uno de los secretos mejor guardados del estado está a unos pasos del Zócalo y la mayoría lo pisa sin saberlo. La Basílica de Nuestra Señora de la Soledad es uno de los templos más emblemáticos de la ciudad, con su fachada barroca de cantera verde y su atrio escalonado. Miles de personas la visitan cada año para ver la imagen de la Virgen de la Soledad, patrona de Oaxaca. Pero lo que casi nadie sabe es que debajo de la basílica hay una cripta que se extiende por debajo del altar mayor y que durante siglos sirvió como lugar de enterramiento para las familias más prominentes de la ciudad. La cripta tiene nichos empotrados en las paredes, algunos todavía sellados, otros abiertos y vacíos, con inscripciones en latín y español que datan de los siglos XVII, XVIII y XIX. Los techos abovedados de piedra crean una acústica peculiar en la que los pasos resuenan como si caminaran varias personas a la vez, y la iluminación tenue que se filtra desde arriba produce sombras que se mueven con una vida propia. El acceso a la cripta no está abierto al público general de manera permanente, pero en ciertas fechas del calendario litúrgico se permite la entrada bajo la supervisión de las autoridades eclesiásticas. Es un espacio que conecta literalmente el mundo de los vivos con el de los muertos, separados apenas por unas losas de cantera y unos metros de tierra. La próxima vez que pases por la Basílica de la Soledad y la veas llena de turistas sacando fotos a la fachada, recuerda que debajo de tus pies hay siglos de historia oaxaqueña descansando en silencio, esperando a que alguien baje las escaleras y les pregunte quiénes fueron.
Y así es como Oaxaca guarda sus secretos, no detrás de cerrojos, sino a la vista de todos, en lugares que la gente pasa de largo porque nadie les dijo que valía la pena detenerse. Si conoces algún otro lugar secreto de Oaxaca que debería estar en esta lista, déjalo en los comentarios, porque este viejo siempre está dispuesto a aprender algo nuevo. Y si este video te gustó, ya sabes lo que toca. Nos vemos en el próximo.